Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, como lo quieran ver, porque lo pueden escuchar a través de Spotify o lo pueden estar mirando a través de YouTube, que queda colgado en nuestro canal, que es Cuca Circo, o lo pueden buscar como Marcos Cuca Luján, también aparece en nuestro canal. Gracias a todos por sumarse a un nuevo episodio. Ya estamos grabando con Ariel Tarico, que es el invitado del día de hoy, a quien voy a saludar automáticamente. ¿Cómo va, Ariel? Hola Marcos, ¿cómo estás? Un gustazo. No, el gusto es mío y un placer que te hayas sumado a charlar en esto que venimos haciendo, que es Hablando de Humor. Bueno, que venimos haciendo de hace varios tiempos ya, y bueno, acá estamos con vos para charlar un poco de lo que es esto, que es tu trabajo, ¿no? Que no sé si, mira, siempre nos gusta empezar las entrevistas y que cada uno de los entrevistados nos Sí, diga en primera persona o en tercera persona, como vos quieras decirlo, quién es Ariel Tarico. soy santafesino, nacido en el año 1984. De muy chico empecé a interesarme por el mundo del humor, primero a través de las caricaturas, del humor gráfico. Era fanático de los dibujantes que aparecían en el diario El Litoral de Santa Fe, en el diario Clarín, en la revista Humor, y también empecé como fan de los cómicos de la tele, los cómicos que miraba a mi viejo, como Juan Carlos Calabró, como Juan Carlos Mesa, Juan Carlos Altavista, Minguito, todo Juan Carlos. Juan Carlos Todo Juan se Carlos. llamaba mi viejo también. Sí, como mi viejo. Hola Juan Carlos. Sí. Todo Juan Y Carlos. todo Juan Carlos, sí, sí, sí. Y bueno, y también especialmente fanático de los imitadores, como Carlitos Russo, Nito Artaza, Miguel Ángel Rodríguez, y empecé imitándolos a ellos. Es decir, trataba de igualarlos con el tema de las voces y de las imitaciones, y bueno, fue un comienzo en mi ciudad donde me desarrollaba más que nada en los talleres de teatro de la escuela o en los talleres de artes plásticas del Liceo Municipal, y tuve la suerte de hacer mucha experiencia en mi ciudad, de poder equivocarme también, porque esto es prueba y error permanente. Así que desde hace mucho que vengo en esto del humor y la radio me ayudó a hacerme conocido, popular, a abrirme la puerta al teatro, porque fue gracias a la radio que me metí en el teatro. Es decir, mucha gente me escribía, me mandaba mail y me decía, che, ¿cuándo vas a hacer algo en el teatro? Y bueno, que te queremos ver. Y eso fue muy sorprendente para mí, que de golpe todo el público que tenía era gente que me conocía solo de escucharme y que me quería ver en un escenario. Entonces, bueno, fue una transición bastante linda, compleja, pero muy linda. Bueno, mira, ahí abriste como muchas puertas para empezar a Sí, preguntarte. Primero lo que se me ocurre preguntarte es, cuando vos tenés que poner un pie de pantalla, cuando te invitan a un programa de televisión, ¿te gusta que te pongan comediante, que te pongan imitador? ¿Qué te gusta que te ponen? humorista generalmente es Humorista, el generalmente. título que me ponen. Ese es el título que te ponen, perfecto. Sí, Y hablabas de las películas de estos imitadores. Cuando vos estabas sí, contando de aquellos imitadores, yo tengo la misma sí, edad que vos, soy un poquito más viejo, tengo 5 años más, pero crecí con las películas de Olmedo y Porcel, donde estaban sí, estos dos hermosos personajes que hacían ruidos, que hacían imitaciones, que hacían toda esa parte loca, ¿no? De las películas. sí. Y vos me Jorge imagino que veías. Troiani y Carlito Russo. Claro, exactamente, los dos. Sí. Y me imagino que vos veías eso y lo decías, trataba de imitarlos a ellos. Eras Sí, chico y jugabas a eso, ¿no? así es, sí, sí. Mi viejo era fanático también de Miguel Ángel Cheruti, entonces le fascinaba sobre todo imitar a Gina María Hidalgo, que era uno de los personajes de Miguel Ángel. Llegaba muy bien a los agudos. Y bueno, también otros referentes fueron, por ejemplo, Jorge Luz, cuando estaba ahí con Porcel, Ujú. y además después con el tiempo investigué lo que hacía Jorge Luz, que no era solo la porota, sino que fue
un tipo que tuvo éxito en radio, en cine, en teatro, o sea, comedia musical, hizo revista, hizo todo, hizo todos los géneros, y era muy plástico, ¿viste? Era un tipo que podía encarnar cualquier personaje. Es decir, tenía una capacidad histriónica fabulosa. Y en ese momento, vos te ponías a imitarlo, porque vos imitabas a imitadores, ¿no? Que es algo que también Sí, podríamos charlar. Pero fue tu forma de aprender una técnica, una forma de hacer, ¿no? sí, sí, yo lo escuchaba a mi viejo que, por ejemplo, hacía la voz de Julio Marvis o de Enzo Volken, que era el conductor de El Kini 6 y que en Noti 13 tenía él una sección que hablaba siempre del campo y bueno, lo imitaba y de Nito, por ejemplo, se me pegaba la forma de hacerlo a Menem, ¿no? Sobre todo me fascinaba la transformación gestual que hacía Nito porque se doblaba con el cuerpo, ponía la cara como Menem, y me parecía muy impresionante esa transformación que hacía. Algo que hacen mucho los imitadores norteamericanos, Jim Carrey, por ejemplo. Eh, me gusta mucho cuando el cuerpo acompaña la voz. Así que eso me gustaba observarlo y sí, cuando empecé la secundaria, que ahí ingresé a los talleres de teatro, que me empezaba a relacionar con otra gente, bueno, los referentes en ese momento eran Freddy Villarreal, Rolo Villar, eh, Martín Bilic también. En esa época vos te ponías a imitar a estos personajes, ¿sí? Que estábamos hablando de las películas, y esa era tu Sí, forma de ir aprendiendo esto de imitar, ¿no? sí, sí, sí. Me gustaba copiar, por ejemplo, el Menem de Nito Artaza. Era Sí. muy interesante desde lo gestual, cómo lo construía él con la cara, con el cuerpo. Y porque además lo hacía bien payasesco. En cambio, el Menem que hacía Carlitos Russo era más el tono serio de los discursos, cuando hablaba por ahí en cadena nacional. Entonces, Ujú. yo tenía esas dos versiones y con eso yo trataba de armar mi muñeco. Pero, por ejemplo, el primer personaje que imité así en público fue el de Carlos Villagrán, Kiko. Lo compuse para una obra de teatro que hacíamos en la primaria, en la escuela Beleno. Entonces, bueno, me disfracé y fue como mi primer homenaje, ¿no? A un tipo que yo admiraba muchísimo y que me deleitaba siempre todas las tardes, porque lo repetía mucho en ese momento en los 90 el Chavo, y entonces estaba todo el día yo hablando, mira Chavo, tengo una torta de jamón y tú no, jejeje. Y practicaba lo de hablar con los cachetes inflados, Y y ese, por bueno, ejemplo, fue un desafío hacerlo. ese primer personaje, Sí. ¿te salió naturalmente? ¿Así fue como que un día probaste y te salió? ¿O fue un trabajo que tuviste que ir haciendo? Lo fui incorporando de a poco, porque era difícil con el tema de los cachetes, si ponerse algodones o cómo sostenerlo, y entonces, bueno, traté de ir llevándolo de a poco, de hacerlo primero pocos segundos porque no aguantaba mucho con el aire, hasta que, bueno, lo iba ensayando y sobre todo el hecho de tener en cuenta al otro, o sea, de armar la obra para que apareciera Kiko e interactuara con los personajes, o sea, de sostener, que es lo más importante, en teatro, es sostener, cuando el otro está hablando, es sostener el personaje que no se te vaya, ¿viste? Sí. Mientras alguien te dice una cosa, es hacer caras, ¿viste? ¿Viste? Seguir en el juego. Eso quizás es lo más difícil, Ujú. porque por ahí te puede salir una voz, un diálogo, una frase, pero el tema es seguir laburando con las caras mientras el otro te tira algo. Y fue el año clave porque yo venía de colaborar en distintos medios gráficos, de publicar,
en diarios, revistas de Santa Fe. Y bueno, cuando ingresé en la radio fue un mundo nuevo para mí, porque de golpe tenía que ver cómo era el laburo de producción y cómo ingresaban mis personajes, y esos personajes tenían que tener un contexto. Entonces, a partir de ese año que ingresé en el ET10 y que empecé a hacer personajes que tenían que ver con la programación y con la actualidad de ese momento, a partir de ahí me lo tomé muy en serio. Y entonces cuando estaba en la secundaria, es como que yo al principio decía, no, voy a estudiar o diseño gráfico o bellas artes, y bueno, cuando ingresé en la radio ya dije, bueno, este es mi mundo, es la locución, es la comunicación. Uh-huh. Y el otro día también lo hablábamos con otro de los imitadores que estuvimos en estos episodios, el hecho de que no existe una escuela, ¿no? Si vos querés ser mimo, podés ir a una escuela. Si vos querés hacer acrobacias en circo, podés ir a una escuela. Si querés hacer teatro, podés ir a una escuela. El imitador no tiene un lugar para ir a formarse. Sí, más vale puede agarrar un montón de otras áreas, ¿sí? Como el teatro, como Sí. no sé, el stand-up, pero no hay algo específico para él, ¿no? Sí. Sí, lo que pasa es que es un don y que después lo vas puliendo y después le vas poniendo tu marca, tu sello, y es algo que después se ve en el escenario o en la radio o en la tele, y se va construyendo con el otro. Tiene que ver mucho con eso. Quizás una de las últimas escuelas fue Videomatch o Showmatch, porque, digamos, había muchos productores, había un elenco, había productores. Entonces, la última escuela quizás fue esa. Se laburaba mucho con la actualidad, entonces el personaje que salía había que hacerlo y laburar con la noticia. Y bueno, y te vas haciendo en el camino. Esto tiene que ver mucho con la onda que pegas con el público, con cómo se desarrolla ese personaje, cómo va evolucionando. Y bueno, hay algunos que evolucionan más para el lado de la voz y otros que de golpe empiezan haciendo imitaciones y después terminan actuando en ficción, por ejemplo. Uh-huh. ¿Y cómo mezclas? Porque una cosa es hacer la imitación de un personaje, ¿verdad? Y otra Sí. cosa es hacerlo, digamos, el personaje, más allá que sea una caricatura, en definitiva, es gracioso ya. Pero ¿cómo hacer para que lo que diga ese personaje sea gracioso? Y lo que pasa es que primero empieza todo por la voz, ¿no? Es lo principal. Empieza a construirse desde ahí. Y después la idea es que ese personaje sea una especie de grotesco. O sea, está basado en la realidad, en la voz exacta del personaje, en los gestos, todo, pero después se tiene que convertir en un muñeco. Y entonces, por ahí es transformar ese discurso o usar la voz de ese personaje para decir otras cosas que a lo mejor no diría ese personaje. Entonces, desde el absurdo se puede construir. Después también es fundamental el laburo de los guionistas. Eso es algo que hay que tener siempre en cuenta, tener la cabeza de otro que te ayude a armar diálogos, a armar situaciones graciosas. Y también lo principal es tener un buen partener, es decir, alguien con el que vos puedas armar un diálogo que te permita delirar, que siempre haya un partener que te traiga a tierra o que diga, no, qué barbaridad está diciendo, o que se sorprenda. Me parece que eso tiene que ver con el tiempo, es decir, un personaje por ahí lo sacás en 1 o 2 semanas, en un mes, y después recién en un año está completo. Recién en un año se terminó de armar el muñeco. Claro, pero muchas veces suele pasar que
que el personaje que tenés que sacar ya, porque tenés que hacerlo en tal medio de comunicación, está justo en boca de todos y de acá a un año no está más en boca de todos, ¿no? Claro. Sí, 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 totalmente, sí. Es un arte efímero. Sí, Y bueno, sí, muchas veces, por ejemplo, como construía Mario Zapac, construía desde la muletilla. Mario Zapac tenía por ahí esa visión de captar cuál iba a ser la frase que después iban a repetir todos. De Caputo, que era el canciller, era yo soy un diplomático, no sé, o hablar en francés. Y esa era como la muletilla que después todo el mundo iba a repetir. O de Menotti era me gusta el fútbol alegre, divertido, dicharachero, bueno, y construía desde ahí. Y después vinieron otros imitadores que ya laburaban otro tipo de cosas. Es decir, Rolo Villar, por ejemplo, le metió al personaje el chiste. Es decir, era la voz de Eduardo Menem o de Cafiero, pero tirando un chiste. Algo que a todo el mundo sorprendía, porque bueno, era la voz igual, pero tirando un chiste que iba, a veces tenía que ver con el contexto y muchas veces no. Era muy gracioso, por ejemplo, cuando cerraba el programa de Jacobson en Radio 10 a la tarde, que lo hacía Monseñor Laguna, con chistes zarpados, porque te daba gracia la voz de Monseñor Laguna y ya el chiste que iba a tirar, que era siempre, estaba ahí al límite. Pero sí. bueno, eso tiene que ver con el tiempo, con la actualidad y también con los compañeros que tenés. Muchas veces es el contexto lo que termina armando al personaje. Trabajás con guionista, me imagino, porque lo nombraste. Sí, 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 sí. Y eso Laburo te desde hace, hace tiempo. ¿y eso te hace el laburo un poco más simple o vos trabajás a la par del guionista? Mirá, lo que trato de hacer es laburar con mucha libertad. Es decir, yo, por ejemplo, le digo al guionista, bueno, vamos a hacer ahora no sé, Alberto en Solo una vuelta más, el programa de Diego Seigman en TN. Bueno, y entonces va a salir desde la Quinta de Olivos y vamos a tocar estos temas. Y yo por ahí tiro un par de ideas y después él resuelve y después yo lo acomodo de acuerdo a lo que me parece en el momento. Es Está decir, él bien. me tira unas puntas y yo trato de, bueno, de armar el diálogo y de meter en el discurso eh, algunos textos que él me escribe. Pero trato de que cada uno tenga su ámbito, es decir, porque cada uno se inspira de diferentes maneras, cada uno tiene su forma de trabajar, entonces en eso generalmente laburamos así, por WhatsApp, tiro la idea, el chabón durante el día lo arma, me lo tira a mí y a la noche, ya con cosas que yo vi en el día, lo termino de rearmar. Recién cuando hablabas de los imitadores en sí, me imaginaba que debe haber como géneros adentro, ¿no? Porque hay, no sé, lo voy a poner a Martín Bossi de ejemplo, no sé Sí, si tendrás buena relación o no, si lo querés, no sí, sé, si te gusta o no, pero es como que él imita con lo físico, ¿verdad? sí. ¿Está bien Uh-huh. lo que estoy diciendo o está mal? Sí, sí, sí. No, está bien, sí, sí, sí. El trabajo de él es más hacer la caricatura de lo físico y por ahí Uh-huh. el laburo tuyo debe ser más la característica del sonido de la voz, ¿puede ser? Sí, sí, porque tiene que ver más que nada por dónde empezó cada uno. Es decir, yo empecé en la radio, entonces en la radio eh, tenés que ser muy detallista con el tono de voz o con el cantito, la forma Uh-huh. de hablar del personaje. O cómo sale el personaje. Por ejemplo, cuando Aníbal Fernández salía todas las mañanas por teléfono con Magdalena temprano y enojado y tenía una característica del personaje que hablaba y le resoplaba al teléfono. Entonces, yo en principio tenía que tratar de copiar el tono telefónico, la forma de hablar en el teléfono. Y en la tele era distinto el personaje.
Entonces, yo vengo de la radio y sí o sí tenía que sacarle el tono exacto de la voz. Y después fui construyendo, cuando fui haciendo teatro, bueno, laburaba con un caracterizador, y al principio decía, bueno, esa máscara, si es muy rígida, por ahí le tenía que sumar los gestos de las manos, tenía que tratar de distraer con otras cosas. Después empecé a construirlo con la cara. Cuando empecé a hacer a Nelson, lo empecé a hacer así, de golpe. Bueno, tratar de imitarle el tono, pero también de hacerlo con la cara y con las manos. Y en el teatro explotaba cuando lo hacía así. Entonces de ahí lo llevé a la tele. Pero sí, mi construcción empieza en la radio. Y la construcción empieza en la radio, pero después vos lo llevas al teatro. Sí. ¿Hay mucho cambio en ese proceso o es más o menos parecido? Contame un poco. Sí, al principio yo quería salir solo caracterizado con una máscara y disfrazado, porque tenía miedo de presentarme, porque tenía miedo de desilusionar, ¿no? Mucha gente me veía y me decía, ay, mira, te imaginé una persona más grande, ¿viste? O qué sé yo. Entonces tenía como ese prurito, entonces trataba de ser exactamente igual al personaje. Si hacía Moyano, salía con la campera, con la máscara, con todo el vestuario parecido a Moyano. Entonces, después me presentaba en público y después con el tiempo trataba de mostrarme como Ariel y a partir de ahí construir los personajes. Eso llevó su tiempo, fue digamos, ni bien entré en confianza con la gente. Pero sí, primero era caracterizado y después se fue dando de a poco, con el hecho de escuchar las risas, de ya tener más confianza y por ahí me cambiaba arriba del escenario. Lo fui construyendo así con el tiempo. Te iba a consultar, vivís del humor en una palabra, ¿qué es para vos el humor? Y es una manera de ver la vida. Es eso, es siempre encontrarle la vueltita a todo, es tratar de tener una visión alternativa, y es lo que nos salva, porque es muy difícil la vida en general, para todo el mundo, es complicada. Entonces, el humor viene como para acompañarte y tratar de encontrarle un sentido a la vida. No sé, hay muchas definiciones. Fontana Rosa decía que es el sabor a frutilla que tiene el jarabe. Me parece que es la mejor definición que se dio sobre el humor. Es eso, el jarabe es horrible, todo te lo tenés que tomar. Bueno, viene con este, y es así. Y eso es el humor. Porque no es que la risa te hace olvidar de lo trágico. No, no, no. Esa risa o ese chiste te está haciendo hincapié, está metiendo el dedo en la llaga. Está metiendo el dedo en la llaga, sí. Sí. ¿Y por qué vos haces humor? ¿Pensaste alguna vez por qué vos haces humor? Porque vos decís que empezaste como un juego de imitar con tu viejo a lo que veías en las películas, pero, digamos, hoy estás viviendo del humor, ¿no? ¿Por qué será que te pasa eso en la cabeza? O nos pasa, porque a mí me pasa lo mismo, estoy todo el día pensando huevada, ¿no? Y haciendo humor y subiéndome al escenario. ¿Por qué será que nos pasa eso? Mira, me parece que tiene que ver con una forma de entender la vida. No sé, puede ser que con la muerte de mi viejo fue como algo que necesité sí o sí hacerlo. Es decir, mi viejo se murió cuando yo era muy chico y bueno, y él me había dejado todo este legado y
cuando se murió no tenía otra cosa a la cual aferrarme, que eran las revistas, que eran los humoristas, lo que salía en la tele, lo que escuchaba en la radio. Y cuando veía un humorista, era como, bueno, hay esperanza. Y algo similar contó Héctor Larrea, ¿no? Que cuando murió su padre estaba con la mamá escuchando la radio y de golpe había una audición y siempre esperaban el momento del humor porque era como, bueno, la manera de respirar, de, uy, qué alivio, ¿no? Hay un chiste, hay una canción. Bueno, lo mismo pasa con la música, ¿no? Sí, sí, creo que sí. Y siempre les pregunto a todos, ¿cuál es esa sensación de hacer un chiste? ¿No? Porque más allá que tengas un guionista, vos, algunos remates los haces vos. ¿Qué te da esa sensación de ver a la gente reírse, ¿no? De estar en el escenario y ver que la cosa funciona. Porque todos sabemos que, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Nosotros no nos reímos con el público cuando hacemos un remate, ¿no? Nosotros estamos pensando qué es lo que vamos a decir después. Pero viste que hay un momento que voy a decir, che, mira, se están cagando de risa de esto que estoy contando, que me parece que lo inventé cuando me estaba dando una ducha. ¿Y qué sensación te produce? Sí, son como momentos de inmensa, no sé cómo decirlo, de inmensa felicidad, ¿no? De comprobar que, bueno, sirve para algo, ¿no? O cuando recibís un mensaje por ahí en las redes, que mucha gente que por ahí te escuchan, vos no sabés, y te dice, mira, te estoy escuchando acá con un pariente que por ahí no está bien de salud y bueno, y se alivia cuando te pesca en la radio o en la tele. Entonces ahí le encontrás el sentido a esto. Cuando escuchás la respuesta, bueno, el sentido de todo esto, ¿para qué nos ponemos una peluca? ¿Para qué estamos acá? Es eso, es generaste un alivio en una persona, una catarsis, ¿no? Uh-huh. Y es muy lindo cuando se genera eso con mucho público y se empieza a hacer la risa como una ola que la va surfeando, que a veces es como más estridente, otras veces más calma, pero estás en un colchón de risas. Y eso es como una hermosa sensación, porque es como, bueno, estás liberando endorfina, estás generando buena onda, estás como generando un ámbito de complicidad. Cuando se genera eso es como decir, bueno, sean 100, 200, 1000 personas, es como decir, bueno, estoy tratando en medio de todo lo que es este mundo, de todo lo que es esta mala onda en la que estamos viviendo, está generando, bueno, como un refugio. Como un refugio. Y pensaba, porque vos en el teatro, cuando te subís al teatro, la respuesta es automática, ¿no? En la radio, te debe pasar, la respuesta no es automática. Al menos, o ponerle que tenga la respuesta de las personas que están en la mesa de trabajo con vos, ¿no? Sí. Pero vos no escuchás la risa. ¿Cómo funciona eso? Bueno, ahora a través del streaming, no sé, de Instagram, lo tenés más, por ahí más cerca, o de un tweet que alguien te pone, tenés más cerca por ahí la respuesta. Ahora incluso todo el tiempo estamos haciendo radio y tele a la vez, porque Sí. ahora te filman en la radio, bueno, te ven, ya es como que un poco esa magia de antes fue desapareciendo, pero yo sé que si me divierto en la radio y nos divertimos todos en la mesa, eso se transmite, eso llega del otro lado. Se transmite No hay forma. Sí, 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 además es lo que yo vi cuando presencié Rapidísimo de Héctor Larrea. Estaba ahí Jorge Marchetti, el guionista, y cada vez que Gardinetti iba a hacer un chiste, decía, bueno, atención todos, y los ponía todos atentos en el estudio para que estén conectados con el humorista, y naturalmente, sea bueno o malo el chiste, todos se iban a reír, y eso se contagia.
sea, vos tenés que generarlo también en el estudio, hay que generar. Es decir, hay que ponerse el overol y bueno, y construirlo ahí en la mesa. Construir con la locutora, con el columnista, tenés que generar un ambiente, que eso es lo que contagia la risa. Sí, me imagino generar el ambiente mismo que generas en un teatro, de distinta manera, lógicamente, pero hay que generarlo, ¿no? Así es. Y pensaba cuando vos decías en la radio ahora te filman, vas a tener que ir luqueado el personaje en cualquier momento, empezar a luquear los personajes. Sí, bueno, es algo que experimentamos, mira, en el año 2015 y 2016 yo estaba en Radio El Mundo, hacíamos un programa con Marcela Godoy a la 1 de la tarde, hacíamos como el almuerzo de Mirta, hacíamos como media hora con invitados, a veces venía un músico, un artista, y lo hacíamos participar de la mesa de Mirta. Y en mi página de Facebook quedaron grabados esos vivos que hacíamos, y yo me ponía la peluca de Mirta, me luqueaba, me disfrazaba, y bueno, y trataba de interactuar con la gente que en ese momento, que no era tanta como ahora, cuando haces un vivo que tenés un mínimo de, no sé, 1000 personas que te están viendo, pero en ese momento por ahí no era tan popular hacerlo en Facebook, pero en ese momento me disfrazaba y se generaron momentos muy divertidos. No sé, vino Mac Phantom, por ejemplo, que era mi ídolo de la infancia, y hacíamos ahí una especie de mesa de Mirta donde él participaba y donde estaban los columnistas. Incluso comíamos ahí y todo y tratábamos de transmitirlo para YouTube y para Facebook. Y ya empezaba a funcionar. Bueno, Ariel, no te robo más tiempo, te voy a liberar en la mañana, pero siempre al final le pedimos a cada uno de los invitados e invitadas que nos digan cuál es su mejor función o cuál fue su mejor función y cuál fue su peor función. O sea, que no te olvidas nunca más en la vida, de ninguna de las dos. Seguramente tenés muchas buenas y también algunas malas, ¿sí? Pero elegí una y contarnos el por qué. Bueno, la mejor fue en Córdoba, en el año 2013, en el Quality, que fue como impresionante porque de golpe salía al escenario que era gigantesco y tenía más de 1000 personas ahí. Y fue como algo que a mí me marcó y que no podía creerlo. Y además porque venía justo de visitar a mi familia en Santa Fe, se había muerto mi padrino y bueno, fue como 2 días llorando y después de golpe tuve la función ahí en Córdoba y fue como que sentía que lo tenía ahí presente, que me estaba acompañando con mi viejo. Y esa fue una función mágica y que no me voy a olvidar nunca. Y la peor, bueno, fue una vez que fuimos a hacer un show a Ascensión, provincia de Buenos Aires, que fue como un evento, que le teníamos que decir a los gringos ahí del campo, terminen de comer el asado y dense vuelta para ver el show. Y fue lo peor, porque los chabones estaban contentos ahí comiendo el asado y de golpe les dijimos, dense vuelta para ver el show. Y yo salía disfrazado el chaqueño para la vecina y bueno, fue absolutamente olvidable ese momento. Tratar de generar buena onda ahí fue como terrible. Fue una de las peores de mi vida. ¿Quién fue el juvenil que te mandó cuando los gatos estaban comiendo el asado? Exactamente. Sí. Pero bueno, son esas cosas que pasan muchas veces con los eventos, que hay veces que te llama el dueño de la empresa y dice, no, yo soy fanático tuyo, pero por ahí los empleados no, ¿viste? O por ahí los empleados están enojados con el dueño, ¿viste? Y el único que se cae de risa es el dueño, ¿viste? Y vos tratás de hacer chiste y el clima ves que en la empresa es de mierda. Y esos son los momentos por ahí más difíciles para el cómico. ¿Te gusta hacer eventos? Me imagino que no, por lo que acabas de decir. No. Y además trato de evitarlos porque... Sí, de vez en cuando los hago, pero trato de evitarlos porque yo soy de la idea de que el humor siempre tiene que tener un contexto
y que no podés obligar a la gente a reírse. Como dice Moria, lloramos, quizás todos lloramos por las mismas cosas, pero no todos nos reímos de las mismas cosas. Y por eso es que hay distintos estilos y tipos de humor. Bueno, Ariel, muchísimas gracias por haberte copado charlar un ratito con nosotros. Bueno. Tuvimos algunos problemitas técnicos ahí en el camino que después vamos a estar acomodándolos, pero gracias de verdad. ¿Algo para agregar? Bueno, muchísimas gracias. Te felicito por entrevistar a distintos colegas y por hacer esta tarea de por lo menos tener registro, ¿no? Del laburo de cada uno, de preocuparte por la cocina, del humor que es tan importante, ¿no? Porque muchas veces la gente no sabe cómo se fabrica todo esto y es importante que charlemos sobre el laburo que hacen muchos productores, muchos guionistas, de gente que por ahí no está muy valorada en el medio. Bueno, muchas gracias. Justamente pensaba cuando te escuchaba hablar en un momento, debe ser una de las pocas veces que te hacen una entrevista y no te dicen, a ver, haceme a Moyano, a ver. No. Sí. Que gracias, compañero, se lo agradezco eternamente. Gracias, compañero. Que también fue uno de los motivos de generar estas charlas, ¿no? Porque en cada uno de los lugares donde vamos te piden, no sé, si vas a hacer la publicidad de tu show de stand-up, y bueno, hacete un pedacito de tu material, ¿no? Si vas a promocionar el espectáculo de circo, y bueno, hacete unos malabares, no sé. Viste, siempre lo mismo. Entonces, la idea era salir de eso y encontrarnos a la persona verdadera, ¿no? Sí. Muchísimas gracias porque, bueno, me abrí un poco y conté algunas cosas de mi vida que me marcaron y que fueron casualmente las que me empujaron, ¿no? A hacer humor, a agarrar ese salvavidas, que es el humor, es un salvavidas el humor, sí, eso es en medio de este naufragio en el que vivimos, ¿no? O de remar todos los días en la mierda. La mierda. Ariel, muchas gracias. Yo corto la transmisión. Quédate que nos saludamos por privado. Dale. Abrazo grande. Chau.